para que otros encuentren con Cristo. Por eso las señales y los prodigios dan valor. ¿Cuántos dicen amén? Dan valor. Son valerosas, son poderosas. Hay testimonios vivos. ¿Me entiende? Hay testimonios y eso es maravilloso. Por ejemplo, Román es un testimonio vivo. El hijo de Pablo. Es un testimonio vivo. Mientras lo veas crecer, ahí está el poder de Dios. Oh, ¿cuántos dicen amén? Ahí testificaremos de eso. Y eso ayuda. Y eso da valor. ¿Cuántos dicen amén? Da valor porque a veces no nos atrevemos. Nos acobardamos un poquito, ¿no? Nos ponemos temerosos y nos retrocedemos a usar las armas espirituales que son, pues que son poderosas. Que no son armas que van a ser tomadas en menor valor. No, son poderosas para destruir todas las fortalezas del diablo. Y una de las fortalezas del diablo es justamente que la gente no le crea. No le crea por lo que dice. No, es que Dios te ama. No, si usted sabe, ¿me entiende? No, yo solo soy evangélico. No, el Señor quiere a través también del poder manifestar su amor, como bien se decía. No, hacerlo poderosamente. ¿Me dice amén? Entonces, tenemos un salmo donde lo valeroso que está en este salmo es el testimonio que se debiera dar. ¿Ya? ¿Cierto? Tras las señales y los prodigios. Entendiendo, Jesús nos dijo en la mañana, ¿cierto? Nos decía allí en Juan, capítulo 15, si usted va conmigo para recordar simplemente y introducirnos en este concepto bíblico, ¿ya? De las cosas sobrenaturales. Decía el verso 24 del capítulo 15 de Juan. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. ¿Ya? ¿Cierto? Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Me entienden? Que los pecados, que las obras o las manifestaciones sobrenaturales de Dios te pueden llegar a aborrecer. Te pueden encontrar mal. ¿Me entienden? A Cristo lo aborrecieron, aún haciendo el bien. ¿Qué culpa tenía Jesús? ¿Tenía alguna culpa porque lo aborrecieron? Ninguna. ¿Me dices amén? Entonces la gente nos va a aborrecer. Y ese es el costo. Ese es el costo. Entonces, para que tengamos valor, ya veamos lo que resulta cuando realmente ocurren los milagros y veamos la necesidad de tener autoridad. Diga autoridad. Porque lo que va a ver usted aquí de este hecho puntual de la tribu ¿cierto? de Efraín o de Efraín mismo como el jefe o como como esto de los 12 hijos, ¿cierto? Donde estaba la tribu de Efraín. ¿Ya? Lo que faltó a ellos y lo que pasó con ellos. Leo el Salmo, tenemos que ir rápido porque este culto a veces se nos va rápido el tiempo, ¿no? Capítulo 78 del Salmo y el verso 9 al 11 dice así. Los hijos de Efraín, arqueros armados. Hermanos, ¿cierto? Aunque hoy día puede ocurrir, ¿no? Pero en aquel entonces eran arqueros armados. ¿Qué quiere decir esto? Eran personas preparadas. Diga, personas preparadas. Ese es un punto que usted tiene que tomar en cuenta. Personas preparadas, listas para la batalla. Eran arqueros armados. Por lo tanto, entonces, era gente adecuada para luchar en la batalla. Dice, volvieron las espaldas en el día de la batalla. ¿Qué les dio temor? ¿Qué les pasó? Cuando era gente preparada para pelear. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Ya? Es importante preguntarse eso. Dice, no guardaron el pacto de Dios. Usted sabe que un momento más vamos a celebrar el nuevo pacto. Y el nuevo pacto está hecho en la sangre de Cristo, según lo que dice la Escritura. Este es el nuevo pacto, en mi sangre. ¿Ya? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no pudieron batallar? ¿Por qué, cierto, se volvieron o no quisieron pelear? Porque no guardaron el pacto de Dios. Ni quisieron andar en su ley. No recordaron la palabra. Usted sabe que todo pacto, ¿cierto?, se transcribe a través de palabras. ¿Ya? ¿Cierto? Dios dio una ley que firmó, pactó con el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel tuviera claridad en lo que tenía que hacer. Entonces, cuando olvidamos lo que Dios dijo, aunque estemos muy bien preparados, nos olvidaremos de luchar y de batallar. ¿Ya? Aunque estemos muy bien preparados, nos vamos
puede pasar esto, ¿ya? Entonces, porque no hemos guardado el pacto de Dios. Dios lo hizo todo en Cristo. Lo tengo todo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que todo está en Él. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no batallar? ¿Por qué no luchar? ¿Por qué creer que no puedo? Cuando Dios me ha preparado a través del poder del Espíritu Santo, o la unción del Santo, o la unción del Espíritu está en nosotros. Está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Está con nosotros en esta hora. Nuestra vida se vive en el Espíritu. Por eso podemos vivir vidas sobrenaturales. Porque el Espíritu no es de este mundo. El Espíritu es de Dios. Y entonces podemos mirar las cosas claramente. ¿Ya? Guardamos ese pacto, las cosas cambiarán. ¿Ya? Y guardamos la palabra, las cosas van a cambiar. Verso 11. Sino que se olvidaron de sus obras. ¿Ve qué importante las señales? Es importante recordar lo que Dios hizo contigo. ¿Te recuerda de dónde te sacó Dios? Uf. Y tú el día que le entregaste tu vida a Cristo pactaste con Dios. Y lo hiciste en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo el Señor. Por eso hoy día tú y todos los que estamos aquí, si tenemos a Cristo, somos gente salva. Somos personas que un día estaremos junto con el Señor. ¿Me entiendes? Entonces eso cambia, eso hace diferente, sino que se olvidaron de sus obras, de lo que Dios había hecho con ellos y de sus maravillas que les había mostrado. Todo era un acontecimiento difícil y complicado. Todo había sido así. Y entonces muchas veces necesitamos en la memoria aquellas cosas, recordarnos. Volver un poquito al momento en que te convertiste para tener valor, para hacer lo que Dios quiere que tú hagas hoy. No mañana, hoy. Hoy. Te atrevas a hacer, te atrevas a tomar esa decisión adecuada, correcta, de qué es lo que voy a hacer ahora. ¿Me entiende? ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando cruzó el Jordán? Vaya conmigo, por favor. ¿Ya? Tenemos un texto bíblico aquí en Josué, capítulo 3. ¿Ya? Para poder entonces mirar mejor el contexto de todo lo que estamos hablando. ¿Ya? Josué, capítulo 3, del verso 1 en adelante, pero no lo voy a leer los 17 versículos, pero sí, para tener una idea, ¿ya?, de lo que el Señor estaba haciendo. Cuando cruzaron el río Jordán, algo ocurrió allí. Se lo leo rápido. Josué se levantó de mañana, dice, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el río, hasta el Jordán. Y reposaron allí antes, cierto, de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mataron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ellos, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y entonces Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan cómo estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Había un pacto. Y Josué no tenía que olvidarse, ya que había sido elegido para hacer cosas grandes y maravillosas, para hacer cosas portentosas. Y él tenía que recordar. Y entonces, cierto, lo que más le pidió el pueblo de Israel a Josué: así como Dios estuvo con Moisés y está contigo, vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Y así fue, ¿ya? Josué, cierto, fue el hombre que realmente declaró la existencia de un Dios todopoderoso. Su primera, cierto, acción de milagros, de señales que Dios estaba con él, fue justamente derribar los muros de Jericó. Primero presentarse delante de un ángel,
Si él empezó a vivir cosas sobrenaturales, maravillosas. Luego entonces, que los muros de Jericó cayeran. Luego, él hizo detener la luna y el sol. El hombre le creyó al poder de Dios. El hombre le creyó el pacto que Dios hizo con él. Yo estaré contigo como estuvo con Moisés. Y recuerde a Moisés, por favor. ¿Cierto? Tiró la vara y la serpiente se convirtió. La serpiente la tomó por la cola y inmediatamente, ¿cierto?, quedó como vara. Dios también estuvo con poder sobre Moisés. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así como estuvo con ellos, está con nosotros. Así como Cristo hizo milagros en el nombre de Él, así también está con nosotros para que hoy día ocurran milagros, señales y prodigios, hermanos. Pero usted no le quiere creer a Dios. Tiene que hacerlo, tiene que vivirlo. Como bien decía en la mañana, mucha gente está, ¿cierto?, muy preocupada de qué van a hacer sus hijos, de qué va a pasar con ellos. Hermanos, si hubieran matrimonios de poder, gente que se casa en un sentido de propósito de Dios, no por tener hijos, no para tener una casa, no para salir de la casa de los padres, se casaran con un propósito de que Dios me dijo que me casara para formar familia y mis hijos van a ser los hijos para el Señor. Entonces yo no estaré allí. ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando lleguen a la adolescencia? ¿Qué va a pasar cuando pololeen? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué trabajo va a tener? Hermano, veremos la gloria del Señor. Veremos la gloria del Señor. Ahí necesitamos matrimonios poderosos, sobrenaturales. Gente que sepa que cuando papá habla es porque Dios está hablando. Y no porque tiene un palo en la mano. O porque no le va a prohibir algo. No. ¿Me entiende? Pacto. Diga, Dios pactó. Sí, Dios pactó en Cristo, hermano, que nos va a ir bien. Tenemos la salvación. En Cristo lo tenemos todo. En Él somos más poderosos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos de victoria en victoria. ¿Cómo vamos? De victoria en victoria. De victoria en victoria. Usted no va de fracaso en fracaso. Si usted fracasa es porque algo está dejando de Dios. Así como dejaron lo de Efraín. Lo de Efraín. Se olvidaron de sus obras, se olvidaron del pacto, se olvidaron de la palabra. Dios lo hará. Yo creo que Dios lo hará. ¿Me entiende? Y en ese sentido entonces tenemos esto. ¿Ya? Y así está. ¿Ya? Sigo leyendo. Está buena la lectura, ¿no? Sigamos. Y Josué dijo a los hijos de Israel, verso 9. Acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. ¿Ve? Tenemos que acercarnos a oír la palabra de Dios. Este Quilicura, este Santiago, tu familia, toda la gente que te rodea necesita ver a un Dios de poder en tu vida. Necesita ver a un Dios diferente, distinto. ¿Ya? Y no ver que simplemente a través de alguna cosa o una labor tú simplemente vas a tener lo que quieres tener. No, con Dios ya lo tienes todo. ¿Ya? Añadió Josué entonces, y en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros. Mire cómo le da una clave. Y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienta en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Hermanos amados, ¿qué haríamos nosotros en esa condición allí? Vamos a cruzar el río. ¿Cómo estaríamos hoy día así cuando el Señor diga, vamos a cruzar el río? Que vamos a cruzar cosas que son difíciles. ¿Ya? ¿Qué hubo en el pueblo? Obediencia. Obediencia a su líder. Le creyeron a Josué. ¿Ya? Le creyeron, dio las órdenes, dio la forma. Van a ir ellos primero. Siempre Dios va primero. Siempre Dios va primero. El arca representaba a Dios. Por lo tanto, Dios siempre va primero. Y cuando hay alguien que lleva a Dios, tiene que ser, ¿cierto?,
alguien que esté santificado, alguien que tenga gracia, alguien que tenga unción y gracia de Dios para que lleve al pueblo al lugar correcto. Necesitamos eso. Necesitamos no una iglesia de mirar qué es lo que hace esta, qué es lo que... No, necesitamos empoderarnos del orden de Dios establecido, hermano. Si todo el mundo se volcase a las congregaciones existentes hoy, no habría espacio suficiente, hermano. No habría espacio suficiente para contener a todo el pecador que anda afuera. Si esto no es cosa de pelearse, ni es cosa de ser más exitoso que otro. No es cosa de sentirse mejor que otro. O porque cuantitativamente uno es más grande y el otro es más pequeño. No, hermanos. Aquí hay que tener la gracia de Dios y hacer lo que Dios te dice. Hacer lo que Dios nos dice. ¿Cuántos dicen amén? Y ordenarnos en esa dirección. Ordenarnos en esa dirección. ¿Ya? De esta forma entonces las cosas cambiarán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Sigo leyendo, tengo que terminar. Vamos. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar del Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, diga, lo que Dios dice se hace. Diga, lo que Dios dice se hace. Dios dijo a través de los labios de Josué lo que iba a suceder. Ya Dios lo había determinado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Y eso es lo que pasa. Y los pies de los sacerdotes llevaban entonces el arca, fueron mojadas a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaretán, ¿ya? Y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Ya? El primer impedimento, ¿cierto? Hubo una obra sobrenatural. Algo que ninguno podía hacer. ¿Ya? ¿Cierto? Y se abrió el mar. Se abrió. Es muy posible que algunos de ellos, ¿cierto? Siendo pequeños, ¿cierto? Tuvieron la dicha de haber cruzado el Mar Rojo. ¿Ya? No lo sabemos con exactitud, pero aquí había claro indicio de que el pueblo obedeció, creyó y punto, y se acabó. ¿Ya? Se acabó. ¿Ya? Dice, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron, ¿qué dice? En seco. En seco. ¿Cómo es eso? ¿Te das cuenta tú? Ahí estaban. No había agua que podía tocar sus pies, o la cantidad de agua era menor, pequeña, ¿ya? ¿Cierto? El arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado, ¿cierto?, de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Ya? Qué glorioso es el aspecto de Dios. ¿Cómo uno puede olvidarse? ¿Cómo pudieron los de la tribu de Efraín? Recuerden que aquí estaban los de las 12 tribus. Cada hombre estaba ahí. Y entonces vieron esto. Vieron lo que pasó. Y aún más, si eso fuese poco de lo que le había sucedido, el Señor le dijo, mira, van a hacer lo siguiente. Capítulo 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, ¿cierto? Y mandadle diciendo, tomad de aquí, ¿cierto? En medio del Jordán, todavía estaba en seco, todavía las aguas estaban detenidas. Del lugar donde estaban firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis, ¿cierto?, con vosotros, y levantadla en un lugar donde habéis de pasar la noche. Si ellos hubiesen querido volver a sacar piedra del Jordán donde estuvo los sacerdotes, le hubiese sido imposible. Pero el Señor le dijo, saquen eso, y como señal de pacto, como señal de mi redención, como señal de lo que yo he hecho por ustedes, tendrán esta señal. 12 piedras que se van a recordar. Y cuando sus hijos le pregunten qué son esas piedras, ustedes, papá, le van a decir que el Señor los hizo pasar por el Jordán.
Que el Señor hizo un milagro, que el Señor hizo señal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta usted lo que hoy día nosotros tendríamos que hacer? Que tenemos que tener señales claras, ¿cierto?, del pacto de Dios en nuestra vida, de que Cristo nos ha salvado, nos ha limpiado de todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Cosas que podamos decirle a nuestros hijos: yo pacté con Dios y Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. No me ha faltado nada, no me ha faltado nada, ni me faltará. No importa las circunstancias, no importa la opresión, no importa cuando las aguas se levanten y que parece que me van a ahogar, nada me ahogará, porque yo pacté con el Dios del cielo, y mis hijos lo conocerán, y mis hijos lo conocerán, y mis hijos de mis hijos lo conocerán, y sabrán que hubo un hombre que le creyó a Dios, que hay un matrimonio que le cree a Dios, hay una mujer que le cree a Dios. La gente sabrá, las generaciones sabrán que tú le crees a Dios. Dale un aplauso a Cristo, el Señor. Aleluya. Es una necesidad hoy día creerle a Dios. Es una necesidad. Por eso lo que nos declara el Salmo, hermano, es trascendente, es maravilloso. Dejar un legado de esta magnitud, solo Dios podía hacerlo. Solo Dios podía hacerlo. Solo Dios. Tus hijos no necesitan una estatua ni 12 piedras, ¿cierto?, acumuladas. No, ellos necesitan ver tu vida. Familia, Dios necesita ver tu vida. Papá, mamá, Dios necesita que tu vida sea clara. Que tus hijos, tus hijas vean que hay un Dios grande y poderoso. ¿Ya? Que cuando más llega la aflicción, tú sacas fuerza, porque el Dios del cielo te levanta. ¿Ya? Como bien se predicó, ¿cierto?, el domingo pasado, ¿ya?, en que Dios levanta como águilas. Te levanta, picachos altos, ¿ya?, para tener la perspectiva de Dios y no la humana. Para saber lo que Dios quiere hacer con nosotros y no lo que nosotros queremos hacer con las cosas de Dios. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, si la gente tenía que pasar, si las familias tenían que pasar, era complicado para todos ellos. Pero como le creyeron a Dios, las cosas cambiaron y fueron diferentes. ¿Me dice amén? Entonces, necesitamos en esto, hermano, ¿cierto?, ver que se necesita un hecho puntual. La gente afuera también anda con la misma, ¿ya? Anda con una necesidad de ver a un Dios que lo que Él hace, los demás no lo pueden hacer. O que lo que hace este es superior a lo que los otros pueden hacer. Que el cambio es radical y es maravilloso. Y en eso entonces se vuelve también, ¿no? Se vuelve a las cosas que uno cree. Entonces, ¿cuántos creen en los milagros? Lo que el Señor le hizo pasar y poner a Josué cuando le determinó que pasaran esos 12 hombres, sacaran 12 piedras y todo aquello, era dar un testimonio. Testimonio, los testimonios son muy importantes. El Señor Jesucristo, cuando vino y estaba ahí en el libro de los Hechos, y está hablando el Señor o el Espíritu Santo, ¿cierto?, le dice, ¿ya?, le dice que ellos serán testigos o darán testimonios. Le dirán a la gente lo que Dios hizo con ellos. ¿Me entiende? Por eso Pablo escribe de su testimonio, o se escribe del testimonio de Pablo. Se escribe de lo que él hacía, de lo que él decía. Los testimonios son importantes. Aquí las 12 piedras era un testimonio de lo que Dios había hecho. Se testiguaba de alguna forma cómo Dios lo había realizado. Y los hijos de estos habrían de saber el gran Dios que tienen. Pero aquí Efraín preparado en todo eso. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos puede suceder, hermano. Que muchas veces tú has visto milagros en tu propia vida. Que Dios ha hecho cosas tremendas en tu vida. Y de repente viene una dificultad y no crees que de esa sales. Cuando ya Dios te sacó de la más grave, te resucitó. Te resucitó. ¿Me entiendes? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora hoy día estamos vivos, tenemos la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Pero no creemos que nos puede sacar de una situación que, aunque sea muy humana, aunque tenga ciertos ribetes o formas o circunstancias que es imposible que uno domine, y eso es lo mejor que te puede suceder, porque lo único que te queda es confiar en el Dios del cielo. El grave problema del ser humano, ya lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, es que el ser humano quiere tener control de todo. Queremos controlar todo.
todo lo tenemos bajo control. No, así nunca vas a depender de Dios. Cuando tu vida, ¿cierto?, la controla Dios, entonces las cosas van a ser diferentes. Porque cuando tú controlas a Dios, tu vida está fuera de control. Estamos fuera de eso, hermano. Por eso el testimonio. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo tengo un testimonio, pero tengo tantas cosas que contar de Jesús o del Señor? Lo que Dios ha hecho. Tantas cosas. Si estoy aquí es por causa de eso. ¿Entiendes? Alguien dijo esto y sucedió, alguien oró por mí y algo pasó. Bueno, y eso es testimonio, hermano o hermana. Y es para declararlo con respecto al Señor. Es para declararlo. Para que un día tus hijos te pregunten, papá, ¿por qué tú vas? Ellos te pueden preguntar a la iglesia o a te congregas, como sea. Por esto y por esto. Y esto es lo que Dios quiere para ti. Quiere darte salvación. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Entonces las cosas son diferentes, son distintas. Y en ese sentido vamos a poder tener nosotros el cambio necesario y adecuado de las cosas. Testimonio, diga testimonio. Dios provoca a los hombres a activar su testimonio. Cuando tú haces algo por Dios, alguien te va a preguntar por qué lo haces. Tú digas, tengo un testimonio. Tengo algo que contarte, tengo algo que decirte. Y entonces las señales y los milagros son justamente para eso. Por eso cuando la gente no cree por la palabra, por la predicación, viene el milagro, viene la señal, viene el prodigio, el cual ellos no pueden negar y que lo pueden, ¿cierto?, verificar con exámenes médicos o cualquier otra cosa. Y en uno el médico le va a decir, ¿sabe qué? Este es un milagro. Claro, porque es algo que no se puede explicar. Y como no se puede explicar, es un milagro. Y los milagros simplemente lo hace el Dios del cielo. ¿Ya? Así que, hermanos amados, cuando ocurren esto, hermanos, viene un ciclo. Cuando hay milagros, crecen los testimonios. ¿Cuántos pueden testificar en esta hora? ¿Cuántos pueden decir yo? Que aquí deben haber por lo menos más de 10 testimonios de cosas sobrenaturales maravillosas. Y ese testimonio, cuando tú lo das, cuando tú hablas, cuando tú le dices a la gente queda impactada con ese testimonio. Se abre a creerle a Dios cuando dicen amén. Por eso, ser testigos. No te pongas como estos hombres preparados. Tan dispuestos, tan con sus armas, son arqueros profesionales, por decirlo de alguna forma, y listo. Hermano, ¿cuántos años llevas en una congregación o congregándote? ¿O cuánto tiempo eres hijo o hija de Dios? Y no has declarado la grandeza de Dios. Lo necesitamos, hermano. La gente afuera necesita que tú des testimonio de Cristo. Necesita para que vengan donde Cristo. Necesita que tú ores por esas cosas que a ellos no les puede ocurrir, pero que si tú sabes que Dios las puede hacer en favor de ellos. El cambio siempre. El cambio. ¿Ya? Así que, hermanos amados, de testimonio. Ese tan breve, es un acto de dar, de decir, de hablarle a la gente, como hizo Dios contigo. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Cómo Dios te está preparando? ¿Cuánta enseñanza bíblica tienes? ¿Cuántas cosas de Dios tienes? ¿Ya? Y entonces eso te va a ayudar a motivar a que estos esperen la obra de Dios en su tiempo. Tú mismo vas a poder activar tu fe de forma diferente, distinta, viendo los milagros. ¿Ya? Porque también cuando esto ocurre, hay gente que se acerca a Dios. Hay gente que le empieza a creer, gente que se empieza a convertir, gente que las cosas le son diferentes. Que esto no lo podía hacer otro, sino que Dios. Pero también cuando no hay testimonio, cuando no hay milagro, no hay testimonio. Y entonces como que todo es religión, como la gente lo dice. Como que es un acto de venir y de estar, de ir y venir, nada más. Pero yo creo que tiene que ocurrir algo, no sé si usted está de acuerdo conmigo. ¿Ya? Es una verdad trágica también cuando no hay testimonio, cuando no hay veracidad en lo que decimos, en lo que hacemos. Es trágico. La gente deja de creer en Dios cuando debiera creer en Dios. ¿Ya? ¿Cierto? Tenemos y estamos verdaderamente equipados para vencer, hermano. No sé si usted lo cree.
estamos equipados para vencer. El Espíritu Santo está sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Que tú no tienes por qué decir, ay, que este peca. Hermano, esas son cosas de cuando uno recién se convierte. Pero hay gente que todavía está luchando contra el pecado regalón. Entonces cuando escucho una palabra de reto, de decir, ora por otro para que otro se sane, o dile, háblale a otro para que se convierta, dice, y yo. Entonces el milagro debe empezar por uno. Y creerle a Dios y determinar, seguir y cambiar todas nuestras situaciones. ¿Ya? Estamos equipados para vencer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si está equipado para vencer, ¿qué es lo que le falta entonces para dar testimonio? Le falta el valor. Por eso los milagros dan valor. Por eso tu testimonio, lo que Dios ha hecho contigo, debe darte valor. Debe darte valor. Y valor correcto. Valor, estoy hablando de valentía. ¿Ya? Si lo puedo poner, intrépido, osado, determinado. No importa la vergüenza, no importa lo que sea. ¿Me entiendes? Y aunque te dijeran, no, pero tú oraste por mí, tú dijiste que iba a pasar esto y no pasó. Bueno, seguiré orando por ti. Porque no es cosa mía, es cosa de Dios que haga las cosas. Nada más. Y tú seguirás con la misma instancia de creerle a Dios. Ya, súbalo, chicos, la música. Su valor, hermano, ¿cierto? El valor que Dios le hizo ver a Josué era el valor de los recuerdos, de ese recuerdo, de las cosas sobrenaturales que Dios había hecho, de las cosas poderosas que Dios había hecho. No sé, ¿cuántos de ustedes Dios ha hecho algo que realmente fue poderoso? Poderoso, poderoso. ¿Ya? Y que hoy día al ver lo que el Dios del cielo hizo, tú todo el tiempo tienes que recordar, solo Dios lo pudo hacer. Solo Dios lo pudo hacer. ¿Ya? Y no hay otra forma de expresarlo. Entonces, mi hermano, y termino, ¿ya? El valor que tú tienes o la valentía que tú tienes que tomar es de lo que ya Dios hizo por ti, para hacerlo por otros, para bendecir a otros, para llevar a un Jesús como tal, a un Jesús poderoso. ¿Ya? Seguramente lo que más va a hacer el milagro de la otra persona es que se dé cuenta que es un pecador o una pecadora. Pero tú le vas a dar el remedio. Le hablas, ¿cierto?, el efecto que hace y le das el remedio. Este mismo que te hace sentir así es el mismo que te va a perdonar. Es el mismo que te va a cambiar. Es el mismo que va a hacer las cosas diferentes. Por eso, si estamos mirando una dimensión sobrenatural, no es para que nos sintamos mejor. No es para ver milagros entre nosotros. No. Que ocurran milagros entre nosotros, que ocurran. Que hayan sanidad, que hayan sanidad. Que hayan, hermano. Que haya todo lo que Dios quiere darnos. Pero con la motivación de darnos el valor para seguir hablando de Él. Para predicar de Él. Para decirle a la gente cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Hoy, ¿cuánto dicen amén? Ponte de pie, iglesia. ¿Puedes levantar tus brazos en esta hora? Como lo dije en la mañana, a lo mejor lo que tendríamos que hacer ahora es arrepentirnos de no hacer lo que Dios dice que hagamos. Arrepentirnos a lo mejor un poco de esta cobardía, de estos temores, de no tener el valor o hacerlo. Que cuando Dios te ha hablado, tú no lo has hecho. Si tú ves en lo que hemos leído, la obediencia era algo que se visualizaba, que estaba. La gente hizo lo que el líder le dijo. Acá, Efraín de verdad no hizo lo que Dios le dijo. No recordó el pacto, no recordó la ley. Se olvidó de lo que Dios había hecho. Ojalá tú ni yo olvidemos de lo que Dios ha hecho. Y Dios lo puede volver a hacer. Por otros o por nosotros mismos también. Dios lo puede hacer. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo? Cierra tus ojos. Y a lo mejor tienes esa palabra de arrepentimiento no porque te lo diga yo, sino porque en conciencia te ha faltado la fe. Le has dejado de creer a Dios. Te has olvidado de Él, como decía el Salmo, ¿no? De sus maravillas, ¿cierto? Te olvidaste de Dios, te olvidaste de sus maravillas. Te olvidaste de lo que Dios hizo.
te interesa solamente lo que viene por delante, y a veces por delante no está lo que Dios quiere darte, y te preocupas y te desesperas, y ahí te vuelves a Dios. Pero Dios quiere que tú te acuerdes y des testimonio de lo que ya Él ha hecho, porque lo que viene será mayor, será más grande, será más poderoso, será donde tengas que usar tu fe aún más grande que la que usaste antes. Padre, gracias te damos en esta hora. Honramos tu nombre, Señor. Oh Padre, alábale, alábale. Dale gracias al Señor. Anímate, iglesia, vamos. Vamos, iglesia, anímate. Viene una semana sobrenatural. Viene una semana de poder. Viene una semana donde Dios nos abrirá los cielos. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Acuérdate de mis palabras en esta hora de la mañana. Vas a ver gloria del Señor sobre tu vida. Sobre tu vida. Y tú que le has pedido tanto que te hable Dios, vendrá a lo mejor de otro lugar y te hablará tan claramente. Pero quiero decirte, quiero recordarte, no te olvides de lo que Dios ya ha hecho y hará, porque Dios quiere engrandecer su nombre sobre tu vida y Dios te usará. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaro esta palabra predicada, Dios, venga sobre nuestras vidas, Señor, venga sobre nuestra vida. Oh Padre, el querer, Señor, tomar en cuenta el pacto que hiciste con cada uno de nosotros. Oh Dios, si traigo a la memoria cosas pasadas, son de tus milagros. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya. Tú te presentabas al pueblo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, diciendo: tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú eres el Dios de las generaciones. Tú eres el Dios que va a proveer para nuestras generaciones que están, Señor, que están presentes, de las que vendrán, Señor. Estoy hablando de tus hijos, de los hijos de tus hijos, de los hijos de tus hijos, hasta la cuarta generación. Verán la gloria de Dios. Verán la gloria de Dios. Aleluya. No estuviste en el mar, cruzando el mar. No sacaste las piedras, pero hay uno que dio la vida por ti. Hay uno que te limpió. Hay uno que te compró. Hay uno que ha hecho maravillas en tu vida. Hay uno que te dio lo que hoy día tienes. Aleluya, Jesús. Descansa en Él, alégrate en Él. Cuenta cuán grandes cosas el Señor hizo contigo y verás su gloria. Verás su gloria, verás su gloria. Oh, alábale, 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 alábale. Alábale, alábale, alábale. Oh Dios, sí Señor, así es Jesús. Vivir en santidad, en intimidad. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Contigo, oh Dios, siempre quiero estar. Él te llevará a lugares sobrenaturales, acciones sobrenaturales. Por la eternidad. Cruzarás un Jordán. Lo único que quiero es Aleluya. Tú eres el que lleva el arca. Tú eres tan Que proveedor. quieres adorarte. Aleluya. Vengo a tus pies para entregar. Oh Dios, haz memoria de lo que Dios tiene para ti. Gracias, Jesús. Lo único que quiero es Oh agradar. Dios del cielo, gracias. Lo único que quiero es Oh Jesús, agradarte. sí, Señor. Por siempre cantaré Oh Dios. tu amor. Señor, dame valor, Dios mío. Amor que me Padre, que nos rescato. enseñes y nos den valor de lo que ya hemos vivido. Limpio. Nuestra vida, Señor. Oh Dios. La vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se cerrará.
Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Alábale, alábale. Es bueno, es maravilloso. Gracias, Jesús. Poderoso Dios. Tú eres bueno y de gran manera bueno. ¿Cómo no honrarte, Señor? ¿Cómo no darte la gloria? ¿Cómo no bendecirte? Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos animas con tu palabra a creer que lo que tú nos pides hacer, lo haremos, Señor. Espíritu Santo, danos el valor, Jesús, de lo que necesitamos en esta hora. Y a ti será toda la gloria, la honra y la alabanza, Jesús. Muchas gracias. Gracias, Jesús. ¿Cuánto le dan gracias al Señor en esta hora? Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Tomen asiento, por favor. Gracias. Gracias, Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Gracias, Jesús. Débora, gracias. Oh, Jesús. Este es el nuevo pacto, pues, hermano. Esto es lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Cómo olvidarnos de ello? Por eso hacemos esto en memoria del Señor. Porque lo más hermoso de esto es que el Señor viene. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor viene, ¿no? ¿Cierto? Los que estamos bien queremos que venga ya. Los que están mal le dicen, Señor, bueno, tú sabes. ¿Están bien en esta hora? Claro, anímate. Y si estás mal, este es el momento para pedirle perdón a Dios. Decir, Señor, yo no me voy a negar a recordar, a hacer memoria. Me voy a probar a mí mismo que he pedido perdón de mis pecados y que me he arrepentido de todos ellos. Y que no hay nada que me pueda quitar la bendición de poder recordar lo que tú hiciste por mí. ¿Me dice amén? Bien, vamos a orar por estos elementos. Gracias, Jesús, porque un día, Señor, determinaste venir a esta tierra, Dios. Como dice Filipenses, dejaste tu trono de gloria. No escatimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Te despojaste, Señor, y te viniste a ser como uno de nosotros. Señor, gracias. Esa determinación que tú tomaste en tu soberanía y voluntad, hoy día es un reflejo y es una bendición para millones y millones en esta tierra y otros tantos que ya están en tu presencia, Señor. Padre, gracias. Te damos gracias por haber tomado la determinación de amarnos sin esperar que nosotros te amásemos, sin esperar que nosotros te dijésemos, Señor, algo o acercarnos a ti. Tú nos amaste primero, por eso también logramos hoy día amarte a ti, Señor. Padre, gracias. Por eso, esa sangre vertida en la cruz del Calvario, tu cuerpo, Señor, son cosas que son significativas y que deben darnos valor para obedecer a tu palabra y hacer lo que tú nos dices. Señor, gracias. Por eso, oramos, Señor, por el jugo de la vida. Señor, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Sin esta sangre no hay perdón de pecado. Y como bien lo dije anteriormente, si hay entre nosotros alguien que lo ha cometido, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, si en algo te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, si algo equivocado hemos hecho y haya traído, Señor, disilusión a nuestras vidas. Padre, perdónanos para poder participar y para también tener la seguridad de que si tú vienes hoy me voy contigo, Señor. De igual manera, Padre, oramos por este pan y lo partimos, Señor, porque esto simboliza el castigo de nuestra paz. El castigo de lo que nosotros hoy día gustamos. Estamos en paz con Dios. Justificados pues para con Cristo. Bajo su sufrimiento hoy día tenemos paz. Gracias, eterno Dios. Y bendice, Padre, grandemente a cada hermano y hermana que lo va a tomar, que va a participar. Dios mío, y vuelvo a decir, si hay pecado entre nosotros, quítalo, Señor. Y perdónanos de todo ello, aún dentro del matrimonio, la familia, padres e hijos y padres, Señor, sean, Señor, perdonados y podamos tener la dicha, el gozo y la alegría de poder participar en la cena del Señor. Mi amado hermano, que el Señor te bendiga y que cada uno de los que participe ya es bendecido, y bendecido serás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, gracias. Tu vida en el Calvario.
Calvario. Sí, Señor, así es. Gracias. Sufriste ahí por mí. Aleluya, Lo sí, diste Dios. todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar. Siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. Sí, mi Dios. No sé ¿Cómo cómo pagar lo que hiciste por mí. Sí, Dios, así es. Te Doy doy mi mi corazón adoración a a ti. ti. Oh Dios, sí, Señor. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar. sí, Señor, te quiere que exaltar. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Diste tu vida En el Calvario. Sufriste allí por mí. Sí, Lo Señor. diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste Diste mi lugar. Siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. Sí, Señor. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Solo a Oh, Dios. ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Padre, gracias. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que la gracia de nuestro Dios esté sobre tu vida en esta hora. Gracias, Jesús. ¿Todos tienen del pan? Sí. Ok. De la copa también, ¿cierto? Sí. Ok. Aleluya. Todos podemos hacer de esto una cosa muy hermosa, ¿no? De recordar que ese día que Jesús él fue entregado allí en ese lugar, el Señor celebró una cena. Y el Señor dijo: tanto tiempo he deseado estar con vosotros, pero de una forma diferente, de una forma de intimidad. ¿Ya? Y usted sabe que uno invita a los que quiere, a los que están cercanos, a los que son un poco más familiares para uno. Bueno, de hecho él invitó a sus discípulos, que le habían acompañado por 3 años aproximadamente. Por lo tanto, qué mejor ambiente podía haber. Pero no fue el mejor. Fue la noche en que lo traicionaron. Y eso es lo que tienen que traer en memoria a nosotros. No traicionar a este Dios todopoderoso. No hacerlo nunca. Por eso cuando tú no pides perdón por tus pecados, permite que esa cruz no tenga el efecto sobre tu vida. ¿Ya? Y no es para dejarlo en otra ocasión, porque nunca estarás mejor. El día que te convertiste no estabas mejor que días anteriores. No, era el día en que tienes que arrepentirte. Este es el día del Señor. Y en ese sentido, hermano, quiero estimularte a que Dios te usará. Dios te ama y de sobremanera. Lo importante es que nosotros estemos bien con Dios, y así será. Padre, gracias te damos
por estos elementos, Señor, por esta copa que está servida, por este pan que daremos, Señor, que comeremos. Gracias, Señor. Ahora permite que este ambiente sea un ambiente del Espíritu, sea un ambiente del Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Sea algo que traiga a nosotros conciencia, memoria. Padre, gracias. Tócanos, Espíritu Santo. Permítenos, Señor, que al comer el pan y beber la copa no sea un mes más, no sea una ocasión más, sea el momento de la intimidad contigo, Señor. Y que quiero prometerte, con tu ayuda, no te voy a traicionar. No te voy a traicionar, Dios. Ayúdame para creer y para vivir conforme a lo que tú dices en tu palabra, Señor. Gracias. Reflexiona, porque viene el momento del gozo también. Que el Señor Jesús, que esa noche que fue entregado, tomó el pan que tú tienes en tu mano ya ahora, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos del pan. Gracias. Gracias por tu salvación tan grande. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque me alientas a hacer lo que tú hiciste en esta tierra, a vivir como tú viviste en esta tierra, a ser usado como tú fuiste usado en esta tierra, a proveer palabras de consuelo al necesitado, a levantar al cautivo, al menesteroso. Señor, de gracia hemos recibido, queremos dar de gracia a Dios todo el bien que tú nos has dado. Por eso gracias. Gracias una vez más, Jesús, por esa muerte en la cruz del Calvario. Oh Dios, gracias. Gracias. Mi alma se gozará, mi alma se alegra, Dios, por el perdón de nuestros pecados. Porque hay gente, Señor, que aún se sigue salvando. Hay personas que aún siguen volviéndose a ti, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Asimismo, dice la Escritura, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, hermanos amados, todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Este es el gozo tuyo, hasta que Él venga. Dígalo: hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Tu Cristo viene, tu Señor viene a buscarte. Lo importante es estar seguro que viene y que yo me voy con Él y que tú te vas con Él. Aleluya. Alegra tu corazón. Gózate en esta hora, que ya vino el perdón de nuestros pecados. Ahora viene el gozo y la alegría que un día viene, y que dice la Escritura que todo ojo le verá. Va a haber testimonio claro de que Cristo lo que dijo lo cumplirá. Lo cumplirá, lo cumplirá. Él viene a buscar a su redimido. Él viene por su novia. Él viene, Señor, por aquellos limpiados y renovados, cambiados, transformados. Él viene por sus redimidos. Él viene a buscar a su iglesia. Aleluya. Alegra tu corazón, iglesia. Gózate en el Señor y alegra, porque el Señor viene. En el nombre de Jesús. Eres un bendecido. Eres una bendecida. Aleluya. Sí, Señor. Sufriste ahí por mí. Amén, Jesús. Lo diste todo por salvarme a mí. Aleluya, Jesús. Padeciste en mi lugar. Siempre yo te voy a amar. Gracias, Jesús. Creíste por amor a mí. Así es, Dios. Gracias, Jesús. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Aleluya. Te doy mi adoración a ti. Oh, Dios.
te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, Te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, qué bueno, Jesús. Él es lo mejor que te ha pasado, nos ha pasado. ¿Cuántos dicen amén? Sí, vamos a ir a casa, ¿no? Y espero que esta semana usted tome fuerza, venga, estemos juntos alabando a Jesús, dándole gloria y alabanza. Actívate, hermano, vamos, activa, eso es. Ahí en el trabajo, vamos, con poder, con unción. Seas el más sabio, seas todo. Que tu don sea usado en donde estés. Con poder, cuando dicen amén. Con poder. No simplemente Dios dio dones de sanidades o milagros, no. Dios dio varios dones, muchos dones. Por lo tanto, entonces, úsalo con poder. Es eso lo que se trata. Y la gente verá lo que Dios hace contigo. ¿Me dice amén? Levanta tus brazos. Padre, gracias, gracias, gracias. Bendigo a tu pueblo, bendigo a los tuyos. Vayan de regreso a casa, Señor, animados para que esta semana se viva en lo sobrenatural. Señor, bendecido para que vean tu gloria sobre su vida. Padre amado, Señor, para que no se sientan solos. Señor, tú estás con nosotros y vas con cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Y la gracia del Eterno sea contigo ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es. Gracias. Despídete de tu hermano, de tu hermana. Salúdale, eso es. No te olvides pasar ahí donde está lo que los niños han preparado del mes de la vida.